Hola alumnos de octavo. Nos encontramos en clases de Ciencias Naturales, en la lección número 10. ¿Cómo llegan los nutrientes a la célula? Esto es todo un tema que hemos estado conversando. Recordarán como en clases anteriores hablamos de la síntesis de las proteínas e hicimos un mapa conceptual. En esta clase no voy a aparecer yo, pero vamos a avanzar en las materias y nos vamos a orientar un poco más hacia el texto y las imágenes. Quiero recordarte que tienes que entrar siempre al WhatsApp de Ciencias y Matemáticas, porque en el WhatsApp de Ciencias y Matemáticas están todos los trabajos del primer semestre para que me los mandes por medio de foto. Por favor, manda cada trabajo en un correo distinto, no los mandes todos en el mismo trabajo. Y usa lápiz de pasta negro o azul para poder ver lo que escribes, porque los que escriben en grafito se me dificulta mucho. Te decía que en la clase anterior hicimos un mapa conceptual al respecto de los conocimientos que teníamos de célula y después hablamos de célula y herencia y de cómo se encontraba en el núcleo de la célula, aquí en el ácido desoxirribonucleico, la capacidad, el código que hacía que una célula tuviera la forma y realizara el trabajo que podía realizar. Sin embargo, pese que en el núcleo está, como quien dice, el cerebro de la célula, ciertos elementos nutritivos se encuentran en el citoplasma. Y dentro de esos elementos nutritivos, los aminoácidos. Y como el grupo amino es la base esencial para poder generar más células y el resto de nuestro organismo. ¿Cómo puede llegar un trozo de manzana o de cualquier alimento hacia nuestras células? Ya vimos que el ADN es capaz de fabricar el ácido ribonucleico, que es capaz de traspasar la membrana nuclear hacia el citoplasma porque es de un tamaño más pequeño. ¿Qué es lo que va a obtener en el citoplasma? Los aminoácidos. ¿Quiénes van a colaborar en este proceso de obtención de alimentos? Van a colaborar, ¿cierto? Están aquí esparcidos los organelos que te estoy dibujando. Y ahí vamos a encontrar, como pusimos en la clase anterior, los ribosomas. Los ribosomas. Y ellos se van a encargar entonces de hacer este tejido para transformar los aminoácidos en proteínas. ¿Lo recuerdan ya? Proteínas. La pregunta es, del $1.000.000, ¿cómo logra llegar este alimento hacia nuestra célula? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera ingresan los gases respiratorios a nuestro cuerpo? ¿Por qué aumentan los latidos del corazón y la respiración cuando hacemos deporte? ¿Qué ocurre dentro de tu cuerpo si comes una galleta? Si comes una galleta dentro de tu cuerpo, tal vez no ocurran cosas tan positivas, porque tiene pocas sustancias nutritivas. ¿Cuáles sustancias nutritivas? Las que necesita
las que necesita el citoplasma acá, y que nos tienen que llevar a la generación de las proteínas. Veamos. Estas sustancias nutritivas las conocemos con diversos nombres. Esas sustancias nutritivas son también conocidas como nutrientes. Bueno, pero ¿qué son entonces estos nutrientes o sustancias nutritivas? En primer lugar, todas esas que dijimos en la clase anterior que estaban en el citoplasma. Vale decir, grasas, los famosos lípidos que están en los aceites. ¿Qué más? Carbohidratos. O como le llaman a veces al revés, hidratos de carbono, que se encuentran en el arroz, las papas. Vitaminas. Distribuidas en frutas, en verduras, también los minerales. Por cierto, las proteínas. El agua. ¿Qué me está faltando dentro de las sustancias nutritivas o nutrientes? Te decía, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas, agua. Minerales o sales minerales. ¿Quién se hace cargo de esta distribución de las sustancias nutritivas que te mencioné antes? Porque un elemento de este tamaño no puede llegar, ¿cierto?, a una célula que es infinitamente más chica. La célula eucarionte nuestra es infinitamente más chica. Entonces se necesita todo un sistema que lo procese, y ese es el sistema o aparato digestivo. Pero además se requiere que esas sustancias nutritivas extraídas por el sistema o aparato digestivo lleguen hasta la sangre, para que puedan ser transportadas hacia las células. Cada día, a través del proceso de nutrición, aquí estamos, los heterótrofos, o sea nosotros, tomamos del medio sustancias orgánicas e inorgánicas. Orgánicas las que tomamos de animales, proteína animal, vegetal. Inorgánicas podrían ser, por ejemplo, minerales, como nutrientes. Y gases. ¿Cuáles gases tomamos? Tomamos gases porque resulta que respiramos el aire, y el aire es un compuesto de gases. Dentro de los gases más importantes que tiene el aire está el nitrógeno y el oxígeno. Y resulta ser que la célula realiza un proceso de alimentación.
¿Ya? La célula realiza un proceso de alimentación que se llama respiración celular. ¿Ya? Y esa respiración celular es la forma en que se alimentan las células. Ahí la célula genera su alimento. ¿Y qué es lo que necesita para generar su alimento? El oxígeno. Ahí te puse la fórmula de la molécula de oxígeno. Por lo tanto, se necesita un sistema respiratorio. ¿En qué estábamos? Por aquí estábamos. Nutrientes y gases para que todas nuestras células puedan mantener sus estructuras y desarrollar sus funciones, múltiples funciones. Todas las funciones de nuestro cuerpo las generan las células. Los sistemas no actúan de manera separada, sino que trabajan en conjunto y coordinadamente para hacer llegar a cada célula las sustancias que necesita para llevar a cabo sus procesos vitales, tal como te lo explicaba. Nuestra imagen acá nos muestra, ¿cierto?, cómo los alimentos van a ingresar a través de la boca. Vamos a tener ahí la digestión bucal y van a venir a dar, ¿cierto?, a nuestro estómago. Van a ser ahí pasadas por el intestino delgado, que tiene muchos metros, para que se pueda producir la absorción. Esa absorción de las llamadas sustancias nutritivas o nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Los que te expliqué aquí arriba, que tienes que copiar. Te decía entonces que las células realizan un gran número de funciones. Por ejemplo, las células epiteliales son las que se encargan de tejer las paredes de nuestro estómago, nuestra piel, protegen la superficie externa del cuerpo al formar parte de la piel y también recubre las cavidades de los órganos dentro del cuerpo. También tenemos las células óseas, ¿ya? Las células óseas, que son las que construyen nuestros huesos y que son las que nos dan el soporte, que nos permiten estar verticales y caminar. Las células del sistema inmune, que son las que se encargan de combatir a los microorganismos patógenos que ingresan, como las bacterias y los virus. Las células sanguíneas, que se encargan del transporte, por ejemplo, de la sangre, se encarga del transporte en las células sanguíneas, se encarga los glóbulos rojos de llevar el oxígeno y transportan nutrientes. A su vez, hacen la otra parte del trabajo, que es eliminar el dióxido de carbono. Cada una de las células tiene una función vital para nosotros, sin las cuales no ocurriría el fenómeno de nuestra vida. De hecho, cuando nuestras células se trastornan, cuando nuestras células dejan de actuar y de hacer lo que es correcto y empiezan a crecer indiscriminadamente, se produce el cáncer. ¿Y en qué consiste el cáncer? En el crecimiento de tumores. Y eso están provocados porque las células empezaron a crecer y dejan de desarrollar la función para las que supuestamente vienen programadas por el ADN. Ahora, ¿cuál es el fenómeno del cáncer? Eso está más allá de mi alcance, están recién ahí estudiándolo. Te decía entonces que todos nuestros nutrientes
tienen que llegar a la célula y que tenemos un sistema circulatorio que es el que se encarga de transportar los nutrientes y además el oxígeno, porque para que la célula pueda hacer la síntesis y sus procesos internos requiere del oxígeno. Para poder fabricar su alimento, para hacer su proceso de alimentación, realiza un proceso llamado respiración celular, que es en presencia de oxígeno. Así que este oxígeno llega hacia todas las células del cuerpo. Y los desechos van hacia los pulmones y hacia el sistema renal. Hacia los pulmones para que sea eliminado el CO2. Hacia los pulmones para que sea eliminado el CO2. Y hacia el sistema renal, porque ahí se produce la orina. Por lo tanto, aquí te muestran cómo el sistema respiratorio se hace cargo del anhídrido carbónico y a su vez también es responsable de la captación del oxígeno. Como te decía, vital para los procesos metabólicos de la célula. Bien, queridos alumnos, tenemos una clase que ha sido abundante en imágenes, mejores que las que normalmente te dibujo yo, pero la materia está ahí. Y debe ser capaz de tomar la información que está acá, porque tenemos que introducirnos en la forma en que estos sistemas funcionan. ¿Para quién? Para que nuestras células trabajen para nosotros. Y con esta información que tienes que registrar en tu cuaderno, no tienes que mandarme trabajo, pero sí irte poniendo al día. Puedes hacer los dibujos. Y por sobre todo, registrar la información que está aquí en los cuadros de texto. Y nos estaremos viendo